Pero no tenía lo que yo te usaba, no puedo usar. Buenas noches y bienvenidos al webinar sobre el curso de gestión de flujo de caja en proyectos de construcción. Primero, permítanme presentarles a Incrementa. Incrementa es una empresa dedicada a la capacitación ejecutiva y consultoría en el sector constructivo, inmobiliario y minero, la cual cuenta con profesionales de gran experiencia y trayectoria. De esta manera, ofrecen soluciones eficaces basadas en el Project and Construction Management y probadas con éxito en las empresas líderes del sector. Incrementa ofrece soluciones probadas que hacen posible el crecimiento con control en la empresa, ahorrando años de ensayo y error, buscando herramientas, técnicas y o metodologías para controlar la ejecución de proyectos, conciliar sus resultados con contabilidad y alinear a la organización bajo una sola estrategia. Esto se traduce en soluciones generadoras de valor y economías para la empresa. Ofrece los servicios de capacitación abierta, capacitación in-house y consultoría especializada. En capacitación se brindan los cursos de gestión del flujo de caja, gestión de costos aplicados a proyectos de construcción, gestión y control de KPIs en empresas constructoras, planeamiento y programación de proyectos de construcción, gestión de riesgos en proyectos de construcción, gestión de contratos en proyectos de construcción. En cuanto a la consultoría, ofrece los servicios de gestión de PMO, planeamiento estratégico, implementación de resultado operativo, valor ganado ISP, acompañamiento en directorio y otros órganos de control, implementación de sistemas de planeamiento y control de gestión, monitoreo y auditoría de los sistemas de planeamiento y control y gestión. Les voy a presentar ahora al ingeniero Fernando Cerdeña. El ingeniero Cerdeña es un ejecutivo senior con más de 24 años de experiencia en los sectores de infraestructura, concesiones, construcción e inmobiliario. Aporta la visión de un director de empresas, gerente general y gerente corporativo. Domina por formación y experiencia los campos de especialización de planeamiento estratégico corporativo, control, planeamiento y control de proyectos de gran envergadura, gerencia de proyectos, administración y finanzas, negocios internacionales, gestión de calidad, seguridad, salud y medio ambiente y gestión de proyectos internos para la innovación. Mejora de la productividad y optimización de procesos. Ha manejado operaciones de gran envergadura en proyectos de construcción, de infraestructura y minería, inmobiliarios y de tecnología de la información, bajo las distintas modalidades de los contratos, incluidos EPC y EPCM en el Perú, Venezuela, Chile y Colombia. Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, magíster en Administración por ESAN y egresado del PAD de la Universidad de Piura. Como docente, es profesor en los campos de planeamiento estratégico, estrategias de control de costos, flujo de caja, gestión y control por KPIs en empresas constructoras. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Bienvenidos a este webinar sobre gestión del flujo de caja en proyectos de construcción. Cualquier pregunta que quieran hacerme sobre este tema y sobre el curso que vamos a dictar a partir del 20 de septiembre, con mucho gusto me lo pueden hacer en el chat, por favor. Bueno, lo primero, cuando uno habla de gestión de flujo de caja, es que lo que va a gestionar es la liquidez. Con el flujo de caja gestionamos liquidez, no vamos a gestionar la rentabilidad. La rentabilidad la gestionamos con el resultado operativo, con el flujo de caja lo que vamos a gestionar es liquidez. Ahora, miren, hay una frase que es muy importante cada vez que hablamos de flujo de caja y de resultados, ¿no? Que si bien es cierto, en el largo plazo nos enfocamos en el beneficio, es decir, en el resultado. En el corto plazo, sin duda, el efectivo es el rey, ¿no?
Hay una frase en inglés que dice, the cash is king. O sea, si no hay plata, si no tenemos la liquidez necesaria para afrontar los compromisos de corto plazo que tengan en la obra, no vamos a obtener el resultado que estamos proyectando en nuestro resultado operativo, ¿no? Porque puedo tener muy buenas expectativas de margen, puedo tener muy buenos rendimientos, puedo haber conseguido muy buenos precios, pero si no tengo la plata para poderle pagar a los proveedores, para poderle pagar a los empleados, para poderle pagar a los obreros, para poderle pagar a los subcontratistas, no voy a poder lograr los avances que tengo previstos. Y si no logro los avances que tengo previstos, los costos de obra van a ser una pérdida, porque voy a tener los costos, no voy a tener los avances, por lo tanto no voy a tener la valorización y no voy a tener la liquidez, y luego esto se me va a hacer una especie de bola de nieve. Entonces, en una obra, por supuesto que tenemos que cuidar el plazo, por supuesto que tenemos que cuidar el costo, tenemos que cuidar los rendimientos, tenemos que cuidar los alcances, pero también tenemos que cuidar el flujo de caja. Y muchas veces esta parte de la disciplina de gestión del proyecto no se enseña adecuadamente. Los ingenieros aprenden a hacer gestión del alcance, ¿no es cierto? Aprenden a hacer gestión del planeamiento y programación, hacen gestión de costos, pero yo le dejo a ustedes la pregunta, ¿cuántos ingenieros hacen una correcta gestión de la liquidez en la obra? ¿Cuántos proyectan adecuadamente sus ingresos? ¿Cuántos proyectan cómo van a hacerse los egresos? ¿Cómo se van a componer los impuestos? En general, hay muy poco trabajo desde obra, desde el punto de vista de la gestión de la liquidez, ¿ya? Como le digo, nos enfocamos mucho en el resultado y le dejamos la gestión de la liquidez a la oficina principal. En mi experiencia, la gestión de la liquidez no es solo una gestión de la oficina principal, es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer entre obra y oficina principal. El programa que vamos a comenzar ahora el 20 de septiembre está orientado a proporcionar los conceptos fundamentales y las herramientas prácticas necesarias para el seguimiento, control y gestión, ¿no?, de la liquidez de la obra, de la parte financiera de un proyecto. Un proyecto lo vamos a manejar bajo dos perspectivas normalmente, ¿no? Una perspectiva económica y una perspectiva financiera. La perspectiva económica tiene que ver con el resultado operativo de la obra. En la perspectiva económica no nos preocupamos ni cuándo cobramos ni cuándo pagamos. Nos preocupamos de cuándo valorizamos y cuándo los proveedores nos valorizan o cuándo los empleados o los obreros ganan su remuneración. Pero no nos preocupamos del momento exacto en el que se les paga o el momento exacto en el que nos pagan a nosotros. Eso ya es una gestión financiera del proyecto de construcción. Te repito, debe hacerse en conjunto entre obra y la oficina principal. Perdón, ¿se me está escuchando bien? Quisiera saber si la comunicación está buena, me pueden escribir cualquier cosa en el chat, ¿no? Sería bueno abrir comunicación por el chat y nos podemos ir presentando un poco los que se quieran presentar. Y bueno, cualquier comentario es bien recibido, ¿ya? Asimismo, vamos a dar a conocer las principales estrategias, acciones y productos disponibles en el mercado financiero peruano para optimizar la liquidez y mejorar la gestión de la obra. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si nosotros ejecutamos una parte de la obra en el mes de enero, durante el mes de febrero nos van a aprobar la valorización. Hay clientes que la aprueban muy rápido, clientes que se demoran un montón. Entonces, imagínense que nos aprueban la valorización de enero el 20 de febrero. Nosotros recién vamos a poder facturar el día 21 de febrero y de ahí corren 30 días para que me paguen. O sea, los trabajos que he hecho en enero, al personal yo le he pagado en enero, quizás hay compras que he tenido que hacer de contado, he tenido que dar adelanto a proveedores, a lo mejor hay proveedores en los cuales he negociado crédito a 30 días, y sin embargo ya han pasado 30 días y recién he puesto mi factura. Entonces el cliente a mí me va a pagar al día 60. ¿Qué puedo hacer para mejorar la liquidez de la obra?
Hay herramientas disponibles en el mercado como el descuento de facturas. Tengo, por ejemplo, una factura de un cliente de una categoría como Antamina, por ejemplo, y le digo al banco, oye, mira, a lo mejor yo soy una empresa que tiene cierto riesgo, pero Antamina tiene mucho menos riesgo que yo, y esta factura es de Antamina, o sea que de hecho me van a pagar, descuéntame esta factura. Entonces el banco me da la plata en el mismo momento que yo facturo, y luego espera los 30 días y cuando Antamina paga, el banco se cobra, y obviamente se tiene una tasa menor porque ya no es riesgo contratista, sino es riesgo cliente. Y así pues podemos aprovechar que normalmente los constructores trabajamos con empresas de primer orden, ¿no? Empresas mineras de primer orden, que que son bien vistas en los bancos, que son, digamos, empresas de riesgo muy bajo, sobre todo desde el punto de vista crediticio, desde el punto de vista de pago, y podemos, pues, mejorar con estas herramientas la liquidez de obra, ¿no? Otras herramientas, por ejemplo, también está la fianza de sustitución de fondo de garantía, está, ¿no?, solicitar un adelanto adicional al cliente, el adelanto de materiales. O sea, hay herramientas, los pagarés, hay herramientas disponibles en el mercado peruano, en el mercado financiero peruano, que nos pueden ayudar a mejorar el flujo de ingresos, pues, ¿no? Ahora, el programa que vamos a comenzar el 20 de septiembre, repito, tiene también unos objetivos específicos, pues, ¿no? Y estos objetivos específicos son básicamente entender las diferencias y sinergias que hay entre el control de costos, que yo lo llamo resultado operativo, porque el control de costos da a entender que comparamos costo previsto contra costo real, y eso no es correcto. No debemos comparar costo previsto contra costo real, debemos comparar venta contra costo, y por eso que yo lo llamo resultado operativo, porque es el resultado de la diferencia entre la venta y el costo, ¿no? El valor ganado, estas herramientas que son de carácter económico, vamos a entender cómo se comparan con el flujo de caja de obra. Porque miren, ustedes no pueden tener un buen flujo de caja si es que no tienen un buen resultado operativo. La clave del flujo de caja nace en un buen resultado operativo. Y el resultado operativo pues tiene que tener un cronograma de avance de obra lo más realista posible. Porque si no se cumple con el cronograma de avance de obra, pues no vamos a cubrir con las valorizaciones y obviamente no vamos a cumplir con el flujo de caja. Yo tengo proyectos que me dicen que van a valorizar 10 millones y me terminan valorizando 3. Entonces, con ese tipo, digamos, de variaciones que pueden haber en la perspectiva de valorizaciones, en las proyecciones de valorizaciones, difícilmente vamos a hacer un buen flujo de caja. Lo que es claro es que si no hay RO, no hay flujo de caja por lo menos de mediano plazo, ¿ya? Podemos tener sí, un flujo de caja de muy corto plazo, un flujo de caja semanal, de 2 semanas, de 3 semanas a lo mucho. Pero hacer un flujo de caja a término de obra sin RO no tiene sentido. Y hacerlo sin un RO bien hecho que tenga venta y costo, tampoco. A veces a mí me da mucha pena cuando nos equivocamos de enfoque y queremos implementar todas las herramientas descritas en el PMI en la empresa constructora, cuando no nos damos cuenta que el PMI está enfocado en el owner, en el dueño del proyecto, en el cliente de nosotros. El constructor, en el fondo, lo que está dando es un servicio de construcción. Es un servicio de construcción. Y como todo servicio, debe tener venta y costo. En cambio, cuando tienes un proyecto interno, entonces ahí ya no estás dando un servicio, estás realizando un proyecto y ahí no tienes venta. Por ejemplo, cuando trabajaba en JJC, yo fui gerente de un proyecto interno, fue el proyecto de implementación de SAP. En ese proyecto de implementación de SAP, todas las herramientas del PMI funcionaban perfectamente. Cuando un cliente, ya es una minera, no sé, que se nos ocurre a ustedes, por ejemplo, Hoshi, va a hacer un proyecto, todas las herramientas del PMI, incluida la PMO y todo lo que sabemos nosotros, funcionan a la perfección, porque están enfocados en el cliente. Pero el constructor no. El constructor está dando un servicio.
un servicio. Y un servicio pues tiene que tener un presupuesto, que tiene una venta y un costo, tiene que tener un flujo de caja, tiene que tener otras herramientas que vayan a complementar la de gestión de proyectos, ¿ya? Vamos a conocer los principales conceptos, términos y herramientas necesarias para la gestión financiera de la obra. En el flujo de caja no podemos hablar de venta, no me pueden hablar de costos en el flujo de caja. En el flujo de caja me van a hablar de ingresos y de egresos, por ejemplo, pues, ¿no? Vamos a aprender a modelar el flujo de caja de obra usando como base el sistema de control de costos. Les voy a enseñar cómo está estructurado el resultado operativo en venta, cómo está estructurado el resultado operativo en costos, y viendo cómo está estructurado tanto en venta como en costos, vamos a desplazar la venta hacia adelante para simular el momento en que se va a cobrar y vamos a desplazar los costos, algunos hacia adelante y otros hacia atrás. Porque habrán materiales, por ejemplo, que los paguemos después de que los usemos, pero van a haber materiales que los vamos a pagar incluso antes de usarlos. Y como ustedes saben, en el RO, los materiales se reflejan en el momento que salen del almacén. Y en el flujo de caja, a lo mejor antes de que lleguen a obra ya los hemos pagado, por lo tanto tienen que reflejarse mucho antes de cuando aparece su costo de la RO. Y aprenderemos a gestionar eficientemente el flujo de caja de la obra a través del uso de las herramientas aprendidas durante el curso, ¿ya? El contenido que vamos a tener en este curso es este de aquí. Vamos a primero a ver cómo está compuesto el presupuesto de obra. Vamos a ver qué nos dice el PMBOK sobre los temas financieros. No nos dice prácticamente nada sobre los temas financieros. ¿Por qué? Porque está enfocándolo desde el punto de vista del dueño del proyecto. El dueño del proyecto tiene que analizar grupos de interés, el dueño del proyecto tiene que analizar su alcance, el dueño del proyecto tiene que analizar su planeamiento. La herramienta del valor ganado, discúlpeme, pero hay que ser ingenuo para controlar los costos de una obra solo con valor ganado. Porque el valor ganado es sencillamente una simulación lineal en la cual tenemos el presupuesto de una partida, la multiplicamos por el porcentaje de avance y eso nos da de forma lineal cuánto deberíamos haber gastado. Pero todos los que hemos pasado por alguna obra sabemos que el gasto no es proporcional al avance de obras, pues. Sabemos que al inicio de cualquier partida estamos en la curva de aprendizaje. Entonces consumimos un montón de recursos, pero avanzamos poco. Después va bajando, va bajando, va bajando, y llega un momento en el cual se estabiliza, y ahí sí podemos decir que es proporcional, y ahí sí funcionaría bien la herramienta de valor ganado. Y cuando llegamos al final, ¿qué pasa? Habría que ser inocente si pensamos que vamos a continuar con el mismo rendimiento. La propia naturaleza humana hace que el obrero baje su ritmo y el rendimiento va a subir, va a ser peor. Entonces vamos a hacer una curva así, más o menos así describe la curva de rendimiento. Si eso lo traducimos al valor ganado, vamos a ver que si graficamos en un eje el costo y en el otro eje el tiempo o el avance, vamos a ver que el valor ganado me hace una línea recta, pero el costo consumido me hace una curva que al principio está por encima, es decir, consumo más recursos de lo que puedo valorizar, después le empata el valor ganado y finalmente llegan y confluyen en el mismo punto. Entonces, los que controlen costos solo con valor ganado nunca van a tener certeza, ¿no es cierto?, si el costo consumido es coherente con el que deberían tener para un avance determinado. Bueno, eso lo podemos ver en cursos ya de costos. Discúlpenme que me haya salido un poquito del tema, pero como ustedes sabrán, mi especialidad es control de costos y he visto muchos desastres de proyección por hacerse solo con CPI, ¿ya? Vamos a hablar un poquito del RO. Es importante hablar del RO porque si no sabemos cómo está estructurado el RO, si no sabemos que en el RO, por ejemplo, no está el adelanto, si no sabemos que en el RO no está el fondo de garantía, no vamos a poder construir los ingresos. Tenemos que saber cómo está hecha la venta en el RO
para luego traducir la venta del RO en ingreso del flujo de caja. Y vamos a ver qué sinergias hay entre el RO y el valor ganado. Para mí son herramientas complementarias, ¿no? Yo creo que el RO necesita el valor ganado, porque el valor ganado sale con mayor frecuencia. Podemos sacar valor ganado todas las semanas, podemos sacar valor ganado cada 15 días, pero el RO solo lo sacamos una vez al mes. Y ahora no puede esperar un mes para conocer sus resultados. Por eso que el valor ganado complementa muy bien al resultado operativo. Luego vamos a aprender a transformar el RO en flujo de caja. Veremos los tipos de flujo de caja que hay: flujo de caja operativo, flujo de caja de inversión, flujo de caja financieros. Hablaremos sobre ingresos y egresos, hablaremos de impuestos. Impuesto a la renta, IGB. Por ejemplo, ustedes conocen que hay un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. O sea, el impuesto a la renta no lo pagan una vez al año las empresas. El impuesto sobre la renta, todos los meses la empresa va pagando un pago a cuenta, que más o menos es del 1,5% de la venta mensual. Y este impuesto que se va pagando todos los meses va quitándole flujo a la obra. Si se ponen a pensar entre el fondo de garantía, que es el 5%, el pago del impuesto sobre la renta, se nos va toda la utilidad de obra. Las horas con las justas ganan 6, 7%. Y todo eso se va entre el fondo de garantía y el pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Por eso que tenemos tantos problemas de liquidez en obra, porque vamos a raya. Vamos a aprender a conciliar el flujo de caja con la tesorería, ¿no? Cómo se concilia el flujo de caja con las cuentas contables y sobre todo con las cuentas por pagar, con las cuentas por cobrar y con cuentas de caja. A mí me da mucha pena cuando yo veo en el mercado, una opinión muy personal, disculpen, pero veo una gran cantidad de cursos de flujo de caja de gente que tiene solo experiencia en oficina técnica, cuando el flujo de caja involucra muchísimo más que tema de obra. O sea, para aprender de flujo de caja, por supuesto que tienen que saber de obra, por supuesto que tienen que saber hacer un cronograma avance de obra, por supuesto que tienen que saber cómo se van a consumir los recursos que se requieren para lograr ese avance. Pero ustedes creen que desde la oficina técnica saben a quién le han pagado y a quién no le han pagado. ¿Ustedes creen que un flujo de caja que se hace solo de obra, ese saldo de caja realmente existe? A duras penas, desde obra, saben si han cobrado o no han cobrado, pero muy pocos saben si se ha pagado o no se ha pagado y a quién se ha pagado. Muy pocos en obra conocen que hay pagos a cuenta del impuesto sobre la renta. Muy pocos en obra conocen cuál es el manejo del IGB, de las detracciones del IGB, del impuesto sobre la renta, de la manera que tenemos de optimizar el pago de impuestos sobre la renta en función de un consorcio con RUC o uno sin RUC. Ambos van a tener tratamientos tributarios distintos. Entonces, no va a haber un buen flujo de caja, ¿no es cierto? Si es que desde obra no lo preparamos de tal manera que en oficina principal tomen ese input y los complementen con estas conciliaciones que yo les digo, ¿no es cierto? Le agreguen los impuestos y finalmente lo regresen a obra para que obra conozca su realidad financiera. Se pierde mucha plata por falta de liquidez en las obras. Tengo un comentario de Amical Guillermo Flores Reza. ¿Qué aspecto más recurrente conlleva a un desfinanciamiento del contratista en una obra civil? Mira, hay muchos aspectos que te desfinancian, ¿no? Inclusive un adelanto muy grande te desfinancia, porque tienes un adelanto y ese adelanto tienes que pagar IGB. Y si no tienes costos ese mes, no vas a tener facturas y crédito para aplicárselo a ese IGB y ese IGB te va a terminar desfinanciando. Pero lo que más nos desfinancia es dos cosas, creo yo. Ese fondo de garantía que nos quita 5%, el pago a cuenta del impuesto sobre la renta, póngale 2%, ahí va 7%, y muchas veces los adelantos que le tenemos que dar a los subcontratistas.
Entonces, si pudiese coger tres fuentes de financiamiento más recurrentes, yo te diría que son esas. Si a eso le sumas, que todos me dicen que cuando comienzan una obra van a ganar 8 o 10%, y en todas las horas me pasa que al tercer mes me dicen que se va a cero, imagínense lo que pasa con el flujo de caja. Vamos a ver también formatos de flujo de caja mensual. ¿Ya? ¿Cómo se gestiona una obra por administración y cómo se gestiona el flujo de caja en ese escenario? Pues, Jaime, en una obra por administración, nosotros administramos los recursos que el cliente nos da. En una obra por administración, la única plata que ingresa a la empresa contratista es la que corresponde a su utilidad y a los gastos generales. Entonces, el flujo de caja pasa por nuestra contabilidad, que pasa por nuestras cuentas, es del 10 o el 15% del monto del contrato, o el 20% como mucho. Todo el resto de la plata pasa por el cliente y lo que se administra es un fondo rotatorio. Entonces, el flujo de caja es muy referencial en una empresa de administración, perdón, en un contrato de administración. Y si tú ahí haces un buen contrato de obra, entonces tú podrías tener una cláusula que si hay algún problema de flujo de caja y eso genera un retraso, automáticamente tienes una ampliación de plazo. Entonces, un contrato por administración es la manera, digamos, más sencilla de quitarse todos los problemas financieros que pueden haber en una obra. De hecho, cuando yo salía de Consolida, el año pasado, más o menos en julio, yo dejé una obra, un proyecto joven, era por administración con tope, y era la obra que mejor andaba en la empresa, desde todo punto de vista. Por supuesto, todos los problemas de liquidez se eliminaban, ¿no? Porque ya era responsabilidad del cliente este flujo de pago, este flujo de ingresos para pagarle a los proveedores, ¿ya? Por supuesto, usando el factoring podemos mitigar un desfinanciamiento a mi cara, pero tienes que distinguir entre lo que es factoring y descuento de facturas. Son dos cosas distintas. Normalmente lo que hacemos los constructores es descuento de facturas. Vamos con una factura y se la vendemos al banco. Eso es descuento de factura, no es factoring. Factoring lo hacemos normalmente con los proveedores nuestros. Tenemos una línea de factoring y los proveedores, contra esa línea de factoring, el banco les paga las facturas. Sí, correcto, Jaime, tendríamos un ahorro IGB, pero el ahorro IGB no es ahorro, pues acuérdate que el IGB no es tuyo, el IGB es de la SUNAT, entonces tienes en la venta 100 de IGB, tienes en los costos 70 IGB y lo que tienes que pagarle a la SUNAT es 30. Si luego, en vez de tener 70 de IGB en los costos, tienes 90, ya a la SUNAT no le vas a pagar 30, sino 10, ¿ya? Bueno, en lo que viene a ser la gestión propiamente del flujo de caja, vamos a aprender de fideicomisos, fideicomisos de activos, fideicomisos de flujo, vamos a aprender sobre fianza, fianza de servicio de oferta, fianza de fin cumplimiento, fianza de sustitución de fondo de garantía, fianza de adelanto. Este es un mundo aparte del mundo de la fianza, ¿no? Sin fianzas no se hacen las obras. Las fianzas son claves, son la fuente de financiamiento y aprenderemos a modelar un flujo de caja. Eliminamos el curso con un taller dirigido en la sesión número 4. Bueno, entonces, el RO en el centro de nuestro flujo de caja, ¿ya? Si no hay RO proyectado, no hay flujo de caja. En Consolida, desesperados por tener un flujo de caja y tenía un RO acumulado que comparaba costo real contra costo acumulado. Y yo le decía, pero con esto, ¿cómo quieren que haga un flujo de caja? No, que el flujo de caja es responsabilidad de la oficina principal. Pero la oficina principal no conoce los avances de la obra. No, el flujo de caja entonces es responsabilidad del ingeniero de oficina técnica, pero si la ingeniero de oficina técnica no sabe a quién se le está pagando y a quién no se le está pagando. El flujo de caja es una responsabilidad compartida, compartida. Hay que designar a alguien en obra que es la oficina principal y entre ambos tienen que hacer los flujos de caja. Ideal para tener flujo de caja es una cuenta de caja por cada obra. Si tenemos una sola cuenta de caja para muchas obras, va a
a ser difícil compatibilizarlos. El RO proyectado nos ayuda al flujo de caja, nos ayuda al ajuste NIF 15 en la contabilidad, nos ayuda al pago de impuestos para planificar los suministros y para planificar el personal. Entonces, la base de un buen sistema de gestión está en un buen RO proyectado. Si el RO proyectado es malo, ¿qué va a ser el flujo de caja? El flujo de caja va a ser malo. Así de simple. El RO es la vedette, ¿no es cierto? Es el centro de atracción acá. Debe estar compatibilizado con contabilidad. Y esta compatibilización la hacemos a nivel de los centros de costos. Compatibilizamos costos, por supuesto, pero comparamos venta también. Me pregunta Jaime Rivera, el flujo de caja lo haces con tu RO cero, Jaime, ¿ya? Del primer mes de obra debes tener tu flujo de caja. Y con este RO debidamente compatibilizado en venta y costo y bien proyectado, sobre esta base, sobre este cimiento, construimos el flujo de caja. Los sistemas de gestión más eficientes y efectivos, confiables, son como la ingeniería civil. Cuando nosotros vamos a construir un edificio, ¿qué es lo más importante? Los cimientos, ¿no es cierto? Si el terreno es malo, entonces cualquier cosa que vayamos a construir, por más bien que la hagamos, se nos va a caer, ¿no? Entonces, igual que el diseño estructural. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tener en todo sistema de gestión? Una buena contabilidad. De ahí parte todo. Una buena contabilidad, sobre ella montamos un buen RO y sobre un buen RO montamos un buen flujo de caja. Si ustedes no tienen una buena contabilidad, no van a poder montar un RO y no piensen en montar un buen flujo de caja. Ya piensen como ingenieros. Imagínense que quieran ustedes hacer un edificio con unos acabados muy lindos, pero que no se han preocupado en saber cuál es la capacidad portante de ese terreno y no saben exactamente qué cimientos van a poner. ¿De qué sirve entonces tener unos lindos acabados en ese edificio si finalmente se termina hundiendo? Me pregunta Martín Muñoz. El flujo de caja puede ser de varios tipos: flujo de caja proyectado, flujo de caja real, flujo de caja histórico. Para el proyectado basta con el presupuesto meta. No, pues, Martín, no puede bastar con el presupuesto meta, tienes que actualizarlo todos los meses, ¿no? Porque la obra es dinámica. Yo no conozco la primera obra que comience con un presupuesto meta y termine exactamente igual, no todas las obras cambian. Entonces, tendríamos que todos los meses ir actualizando el flujo de caja con el RO actualizado. Eso se llama flujo de caja de oferta, Jaime. Haces tu flujo de caja con tu presupuesto y tiene otra técnica. Se hace un flujo de caja con varios ratios, pues, ¿no? El flujo de caja de obra, no el de presupuesto, el de obra, hay que actualizarlo o compatibilizarlo todos los meses con las cuentas por pagar, con las cuentas de bancos y con las cuentas por cobrar, ¿no? Hay mucha gente que habla de flujo de caja, pero no sabe exactamente qué es una cuenta por pagar. No sabe cómo se registra una cuenta por pagar, no sabe si esa cuenta por pagar tiene IGB o no tiene IGB, cómo está el flujo de caja. El RO, por ejemplo, no tiene IGB. Entonces hay que tomar en cuenta los impuestos. ¿Cómo están registradas las cuentas por cobrar, no? ¿Cuántas cuentas de banco hay en la empresa? Cuentas en soles, cuentas en dólares. El IGB todo se cobra en las cuentas de la empresa, del banco de crédito, del BBVA, o parte del IGB se cobra en otra cuenta que se llama la cuenta de tracciones en el Banco de la Nación. Entonces, todas esas cosas hay que saber para poder estructurar un buen flujo de caja, ¿no? Que incluya detracciones. En condiciones normales se cumple que el saldo de caja final es igual al margen proyectado en el RO. O sea, si ustedes me dicen que van a ganar 1.000.000 de soles, su flujo de caja al final debería tener ese 1.000.000 de soles. Aunque hay ciertos temas que lo van a distorsionar, por ejemplo, la depreciación de equipos, la cuenta de tracciones, el pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Entonces, esto acá es una buena ecuación para el flujo de caja de obra, pero a la hora que lo traemos a oficina principal van a haber ciertas diferencias que van a ser imposible
que el resultado de obra se traduzca al 100% en la caja, ¿ya? Yo tenía un jefe en otra empresa y vivía obsesionado, creo que la palabra correcta, obsesionado, porque el margen que tenía en el RO está en la caja. Entonces decía, si el RO me dice que va a ganar 1 millón de soles, cuando termine la obra yo tengo que tener 1 millón de soles. Entonces todos los meses él agarraba de la valorización, como decía que el margen era 5%, me sacaba 5%. Y ese 5% lo guardaba en una cuenta que era la cuenta de utilidades. ¿Qué creen que me pasaba a mí? Me desfinanciaba, pues. Me financiaba porque era imposible que ese margen termine 100% en la cuenta de caja. Sí, Jaime, sobre esas técnicas se van a proporcionar en el curso. Por supuesto, Jaime, el flujo de caja abarca una barbaridad de temas en la organización. Tú tienes que saber bien quién te enseña un flujo de caja. Vamos a hablar un poquito. El margen varía todos los meses. Mira, por acá tenemos un ejemplo de cómo trabajar un flujo de caja, ¿ya? Esto de acá es un resultado operativo. Puede ser el resultado operativo inicial, puede ser, si quieres, también tu cronograma de valorizaciones del presupuesto oferta, puede ser, digamos, cualquier, digamos, programación de cómo va a ser la valorización. Entonces, esto es un proyecto de 10 millones de dólares, que en el primer mes se va a valorizar 500, en el segundo 1.500, en el tercero 3.000, 1.500 y 500. Así es como lo vamos a reflejar en el RO. Pero en el flujo de caja vamos a ver otras cosas. En el flujo de caja vamos a ver el adelanto. Entonces, de estos 10.000 me dan 1.000 de adelanto. Luego, estos 500 que lo valoricé acá, ya no los cobro el primer mes, los cobro el segundo mes. Pero como me han dado un adelanto, tengo que descontarle la amortización del adelanto. Y como me retienen un fondo de garantía, tengo que descontarle la amortización del fondo de garantía. Entonces, esta es la línea de venta y esta es la línea de ingreso de caja. Y esto de aquí, estos 500 que los cobro al final, es todo el fondo de garantía que me han ido reteniendo todos los meses. Entonces, ¿ves cómo te desfinancia el fondo de garantía? Si en una obra tienes un margen de 5%, pues todos los meses vas a estar en la raya, porque la utilidad, que es la caja que te podría sobrar todos los meses, pues la vas a ver al final, ¿no? Y si encima hay una persona que cree que todos los meses tiene que retirar el porcentaje de la utilidad y guardarle en una cuenta de bancos, peor todavía, pues, ¿no? Similar, Jorge, lo que pasa es que en una obra subcontratada vas a tener que hacer este ejercicio que yo estoy haciendo para la venta para tu subcontratista. En el curso voy a enseñar cómo transformar cada recurso, pues, ¿no? Ya hemos hablado del costo, ahora hablamos, perdón, ya hemos hablado de la venta, ahora hablemos del costo. Entonces, este es el costo de materiales, pero este costo de materiales se transforma en ingreso por materiales. Cuando tú me preguntas sobre una hora 100% subcontratada, sería este rubro subcontratos y el 100%. Entonces, si tú aprendes a transformar el costo de subcontratos en ingreso de caja de subcontratos, vas a poder aprender a hacer el flujo de caja al que tú te refieres. Yo en el curso te voy a enseñar a transformar todos los rubros de costos en flujo de caja: materiales, mano de obra, equipos y vehículos, terceros y propios, subcontratos, empleados y gastos generales. La mano de obra, por ejemplo, este es el costo de la mano de obra y estos son los egresos de caja producto de la mano de obra. Fíjese que acá ya no hay costo de mano de obra, no hay costo de mano de obra y hay egreso. Pueden ser las liquidaciones de personal, ¿no? Después miren cómo se transforma en los equipos y vehículos de terceros, ¿no? Tengo acá el costo y pago a 30 días, ¿no? Los equipos propios de la misma manera. Miren los subcontratos. Costo de 175 y acá tengo 60. Entonces alguien me dirá, oye, pero si el costo está aquí, los 175 deben estar el siguiente mes porque tú le pagas a 30 días. La respuesta es no, porque tengo que considerar los adelantos, ¿no? Sí, Jorge, tienes que hacer todos esos ajustes sobre el costo para transformarlo en egresos por de su contrato, ¿no?
Fíjese que acá tengo la venta, el costo sin IGB, pues, ¿no? Y los egresos de caja sin IGB. Hablemos un poquito del IGB. Y algunos, me está preguntando Jaime Rivera. Sí, por lo menos de los principales subcontratistas, Jaime, yo te diría, busca los 20 o 30% de subcontratos que da el 80%, y va a tener que abrir un abanico y tratar a cada subcontratista con sus condiciones. Algunos tendrán adelanto, otros no tendrán adelanto, algunos tendrán fondo de garantía, otros no, a algunos se les devuelve al mes, a otros se les devuelve al año, qué sé yo. Como cada subcontrato tiene una condición distinta, pues obviamente cada flujo por subcontratista tendrá que ser distinto. Si tienes muchísimos subcontratistas, no te voy a pedir que los haga de todo, pero por lo menos sí de los más relevantes. Y los otros sacarás como diferencia y será una aproximación, pues, ¿no? Bueno, hablemos de algunos mitos y realidades, ¿no? Cuanto más adelanto pida, es mejor para el que quiere la obra. Discutible, discutible, miren. Esta es la obra de 10 millones de dólares y vamos a pedirle un 20% de adelanto. Entonces, en el primer mes, en el mes cero, perdón, el cliente me da 2 millones de soles de adelanto. Pero en el Perú, el adelanto se factura, lo cual es una aberración. En ninguna parte del mundo yo he construido en Venezuela, en Chile, en Argentina, el adelanto no se factura, porque el adelanto es un préstamo. Pero en el Perú se factura. No me pregunten por qué, pero en el Perú se factura. Como el adelanto se factura, entonces estos 2 millones de soles me generan una obligación de 360.000, perdón, de estos 2 millones de dólares me generan una obligación de 360.000 dólares. Me pregunta Cristian Bonilla, da lo mismo, Cristian, el tipo de facturación, no te confundas con eso. En términos prácticos, cuando tú facturas, se genera la obligación del IGB. Entonces el cliente te va a depositar 2 millones de dólares más 360.000 dólares. Te va a depositar 2.360.000 dólares. ¿Y qué pasó en ese momento? Viene la obligación. ¿Cuánto tienes de costo? Cero, pues, porque todavía no empiezo la obra, pero el cliente me da toda la plata. Y entonces de los 2.360.000, le vas a tener que dar a la SUNAT 360.000 dólares. Así de un solo bocacho. ¡Plim! 360.000 dólares en un mes. Cero. Y luego comienzas a ejecutar la obra, y entonces valorizas 1.200.000, el IGB son 216.000 dólares, pero como tienes costos por 1.425.000, esto te genera crédito de IGB por 218.000 dólares. Entonces aquí no tienes que pagar IGB, cero. Al siguiente mes tampoco tienes que pagar IGB, tampoco, entonces te pasaste toda la obra sin pagar IGB, solo lo pagaste todito al inicio. ¿Qué pasa aquí? Si vemos acá, la venta es 10 millones, los costos son 9,5 millones, entonces yo debía tener $500,000 de utilidad. Y según mi anterior jefe en Consolida, yo debía tener ese $500,000 en mi caja. Pero no lo tengo en mi caja, pues. No lo tengo en mi caja, ¿por qué? Porque pagué el IGB, miren, acá adelantado. Y tengo en mi caja $486.500. No tengo el $500,000 de utilidad. 10 menos 9,5 millones, $500,000. $500,000 de resultado, $486.500 en la caja cuando termine la obra. ¿Dónde están los $13.500 que me faltan? En el IGB. Pagué demasiado IGB en el primer mes. Si en vez de haber pedido 20% de adelanto, hubiese pedido 10% de adelanto, hubiese pagado solo $180.000 el primer mes, ya no los $360.000. Y todos los meses hubiese pagado un poquito de IGB, un poquito de IGB, un poquito, y finalmente hubiese terminado pagando $346.500. Entonces, acá tengo resultado: 10 millones menos 9 millones, no, 9.500.000, $500.000, versus $500.000 en la caja. Aquí el resultado coincide con la caja. Mi anterior jefe estaba feliz. Mira, resultado 500, caja 500. Asunto arreglado, pues, ¿no? Entonces, miren qué importante cuando pidan un adelanto, hacer un buen flujo de caja, pues.
El IGB, Cheri, en un contrato de fideicomiso, aquí lo que hay que tener cuidado es que el IGB normalmente cobras el IGB fuera del fideicomiso, porque el IGB se deposita, las detracciones del IGB, que es una gran parte del IGB, como el 70%, se deposita en la cuenta del Banco de la Nación, que no entra en el fideicomiso. Entonces, el fideicomiso no te va a complicar tu manejo de IGB. El fideicomiso te complica otras cosas. El fideicomiso lo que te complica es que la plata que deposita el cliente para la obra, solo la puedes utilizar para la obra, no la puedes utilizar para otras cosas. Entonces, yo no le veo al fideicomiso tantas complicaciones desde el punto de vista de IGB. Repito, porque el 70% del IGB es como que de tracciones y esas las cobras tú en el Banco de la Nación, ¿ya? No en la cuenta del fideicomiso. El fideicomiso te va a complicar otras cosas, pero también te va a traer otros beneficios. Y el mayor beneficio que te va a traer el fideicomiso es el orden para hacer un buen flujo de caja, porque el fideicomiso te va a obligar a que cada obra tenga una caja independiente y vas a poder conciliar más fácilmente tu flujo de caja con la caja de la obra. Que cuando no tienes fideicomisos, tiendes a tener una cuenta de caja única para toda la empresa y ahí es mucho más difícil conciliar. Ventajas del flujo de caja mensual de obra. Nos ayuda a determinar las necesidades de efectivo de mediano plazo, no de corto plazo, porque al igual como tenemos en el planeamiento que tenemos un master plan y tenemos una programación a 3, 4 semanas, el flujo de caja es lo mismo, tenemos un flujo de caja mensual a término de obra, pero deberíamos tener un flujo de caja a 3 o 4 semanas, que sea el flujo de caja, digamos, con el que le pagamos a los proveedores. Entonces, el flujo de caja mensual que les voy a enseñar yo es el que les ayuda a determinar las necesidades de efectivo de mediano plazo, o sea, con un 3 meses vista vamos a ver que nos va a faltar plata en tal mes. Entonces tendremos que prepararnos para pasar ese bache de caja, con un pagaré, con descuento de facturas, hablando con los proveedores para postergar pagos, digamos que es la herramienta que nos permite manejar esta liquidez, pues, ¿no? Pero con una ventana de tiempo lo suficientemente larga como para poder tomar decisiones oportunas. Agregar valor a la hora reduciendo costos financieros y evitando paralizaciones por falta de liquidez. Quizás esto es lo más importante del flujo de caja, ¿no? Evitar paralizaciones por falta de liquidez. ¿Cuánta plata se pierde en una obra porque no llega un equipo, porque no se puede sacar, porque el proveedor no le pudo pagar, no sea Ferreiro, porque no recibió la plata, y entonces el proveedor del equipo se queda ahí en Ferreiros, no va a la obra, tenemos el personal parado, no avanzamos. ¿Y qué pasó? Fue un tema de liquidez, nada más de liquidez. Recuerden que las empresas no quiebran por resultados. Las empresas quiebran por falta de plata. No, si ya no pagas planilla, obreros, y Jaime te enciende en el kiosco, pues no. Ya estamos hablando de temas mayores que no puedas pagar planilla de obreros. Alinea el staff de obra con la generación de efectivo. ¿Cuál es la responsabilidad del gerente del proyecto? ¿Solo el resultado operativo o que ese resultado operativo esté en la caja? ¿Ah? En la billetera. Pues, se trata de ganar plata de papel o plata de verdad. Entonces, ¿de qué me sirve una obra que me gana plata, ¿no? Cuando la caja es menor? Y acá es un ejemplo, digamos, muy liviano, ¿no? De lo que puede estar pasando. ¿Dónde más se puede quedar la utilidad de una obra? En el almacén. ¿Cuántas horas terminan y parece que hay una ferretería ahí? Toda la utilidad está en el almacén. ¿Dónde más puede estar la utilidad? En el IGB. Y si se ponen a ver, la utilidad puede estar en muchos activos de la empresa. Puede estar en cuentas por cobrar, en el ajuste NIF, en el IGB, en seguros, en el almacén. Cuando la utilidad, ¿dónde tendría que estar cuando termina la obra? Como decía mi anterior jefe en Consolida, en la caja. Yo la utilidad la quiero en la caja. Ahí tiene que estar la utilidad. Te ayuda a identificar problemas estructurales para el financiamiento del proyecto. O sea, a veces tenemos falta de, digamos,
descalce entre el momento en que cobramos y el momento que pagamos. Si el cliente me va a pagar a mí a 60 días, ¿qué tendría que hacer yo con mis proveedores? Negociar pago a 60 días. Es imposible que a mí el cliente me pague a 60 días y que yo a mi proveedor le pague a 30. No puedo, pues. No hay adelanto que me dé. Yo le digo, el adelanto es la manera, en mi opinión, más cara que hay de financiar una obra. Porque el adelanto el banco no te lo da gratis, te pide una fianza y la fianza va contragarantizada. Y esa contragarantizada muchas veces es líquida. Y esa contragarantía líquida se queda hasta el final de obra muchas veces. Aún luego de haber amortizado gran parte del adelanto, la entidad financiera muchas veces no te libera la contragarantía. Yo tengo obras en las cuales me dieron un súper adelanto, tuve que contragarantizarla con un 30% de encaje y ahora tengo todo el adelanto amortizado y tengo el encaje atrapado. Y es complicado que te lo suelte. Las fianzas de adelanto te consumen líneas financieras, líneas de crédito indirecto, y eso te impide tomar nuevas obras. Yo prefiero, digamos, las fianzas, llevarlas a fianzas técnicas para ganar más obras y más bien trabajar con los adelantos más pequeños posibles, cuidando bien mi pago IGB y sobre todo para utilizar bien mis líneas financieras eficientemente, con las fianzas que más me van a rendir, que son las fianzas técnicas. A nivel consolidado, te facilita la planificación fiscal, porque si a nivel consolidado veo que el flujo de caja no va a dar, pues yo puedo hablar con SUNAT y decirle, suspenden el pago de cuenta del impuesto sobre la renta. Y en un consorcio, sobre todo un consorcio con RUC, ¿ya? Porque hay consorcios con RUC, consorcios sin RUC. En un consorcio con RUC es fundamental para evitar terminar obra con crédito de IGB por compensar. Si esto aquí pasa en un consorcio con RUC, lo pierde. Si pasa en un consorcio sin RUC, podrían ustedes aprovechar este crédito en una obra futura. Oportunidades y fortalezas que generan los profesionales del sector. El curso les va a proporcionar una visión holística de la obra. Van a salir de un enfoque puramente de obra a un enfoque de obra como oficina principal. Van a entender la empresa constructora desde un punto de vista mucho más amplio, de una perspectiva distinta. Van a mejorar sus capacidades de gestión. Van a aprender a controlar financieramente la obra, no solo económicamente. Control económico, control financiero, recuerden, ¿no? Van a complementar sus competencias técnicas con competencias financieras y sin duda se promueve su crecimiento profesional ampliando su visión del negocio de la construcción. ¿Por qué les recomiendo participar en este programa de flujo de caja? Es un programa desarrollado para el sector construcción desde la perspectiva de un constructor. Con más de 25 años, los que tengo trabajando ininterrumpidamente en las principales constructoras del país. COSAPI, 7 años, 8 años, JJC, 14 años, Consolida, 2 años, y Río Interno. Integra la gestión operativa con la gestión financiera de la obra. Creo que soy de los pocos profesionales en el medio que les puedo hablar de una perspectiva de obra. He trabajado en obra, he sido ingeniero de control de costos, de proyectos, he trabajado en producción, he desarrollado también en la oficina principal en el cargo de gerente de control de proyectos, gerente de control de gestión, gerente de administración y finanzas, y últimamente como gerente general. Las herramientas que le voy a enseñar están probadas en distintos tipos de obras, a precios unitarios, a suma alzada, a administración, y por las principales empresas constructoras en el Perú. Tanto el esquema que le voy a enseñar es similar al de COSAPI, el de JJC que yo me implementé, y lo que vengo trabajando actualmente en Terranova. Vamos a desarrollar un caso práctico basado en una constructora. Que digo,
Conmigo aprenden la perspectiva de un constructor. Del PBI aprenden una perspectiva medio extraña para un constructor. Son los principales críticos del PBI porque su perspectiva es de cliente. Y las personas que han construido se tienen que dar cuenta que hay algo raro en lo que le enseñan cómo se componen las fases de un proyecto. No parece lo de un servicio de construcción. Cuando yo fui gerente del proyecto del emprendedor de Sapin JJC, sentía que todo encajaba. Pero desde el punto de vista del constructor, hay que adaptar lo que nos enseña el PMI, hay que adaptar y complementar. Vamos a modelar un modelo de flujo de caja basado en un RO real que se lo van a llevar como herramienta y que les va a permitir transformar un control de costos basado en el RO en un flujo de caja. Y bueno, yo creo que les he comentado un poquito sobre mi experiencia tanto en gestión operativa y financiera, ¿no? Les recomiendo que siempre que cuiden flujo de caja, tomen en cuenta esas dos perspectivas, ¿ya? No solo la operativa, ni tampoco solo la financiera. El flujo de caja es mucho más amplio de lo que únicamente se ve en una obra. Te ayudamos a alcanzar siempre tus metas. Cuando dejé JJC en el año 2020, puse incrementa con esta misión ayudarte a alcanzar tus metas y sobre todo con la idea de que hay un crecimiento con control, ¿no? Actualmente trabajo en una empresa que hace algunos años vendía 10 millones de dólares, el año pasado vendió 20 y ahora estamos vendiendo 45. Hay que crecer con control, porque como una vez me enseñaron en COSAPI, en este negocio se pierde por inanición, es decir, no tienes obras, o por atragantamiento, ¿no? Come más de lo que tienes que comer. Bueno, eso es todo por mi parte. Me gustaría, no sé, conocerlos un poco más. No sé si algunos quisieran prender sus cámaras para vernos, tomarnos una foto. ¿Mm? Me preguntan sobre las otras herramientas para, para controlar los costos en una obra. Vamos, anímense a poner sus cámaras y así nos vemos todos. Conocemos un poco más. Mientras que van prendiendo sus cámaras, voy a responder la pregunta, ¿ya? Un momento. A ver, buenas noches. ¿Cuáles son las otras herramientas para el control de costos en una obra, aparte del valor ganado? Tienes el ISP, DINO, el valor ganado, el control de costos, el RO. Esas son como que las principales herramientas, ¿ya? Ahorita no tengo preparado una plantilla de flujo de caja. Las plantillas son similares a los ejemplos que les he mostrado. No te preocupes, Chiril. Los que puedan poner su cámara, bienvenidos, y los que no pueden por alguna razón, no se preocupen. Muchas gracias, más bien a todos ustedes que hayan podido prender sus cámaras. Le voy a dar paso a Romina. Romina, no sé si no me escuchas. Hola, Romina. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Te Muchas doy gracias. paso a ti, entonces, Romina. Sí, sí, sí. Gracias a todos por su presencia, por su participación. Como ya mencionaba el ingeniero, en el webinar hemos querido dar a conocer un poco los temas que tocaremos, pues, ¿no? En el curso de gestión de flujo de caja en proyectos de construcción que estaremos dictando a partir del 20 de septiembre a cargo del ingeniero Cerdeña y al cual queremos invitar a todos a participar, ¿no? Y solo es por ello que para los asistentes a este webinar
tenemos un descuento súper especial, que es el 35% de descuento. Hemos abierto unos cupos, ¿no? Que son 10 cupos a un precio especial de 490 soles. Esta oferta es válida hasta el 7 de septiembre o agotar los 10 cupos. Así que aprovechen e inscribirse con esta super promoción. Pueden solicitar mayor información o su inscripción ingresando al link de WhatsApp que les voy a compartir por el chat, ¿no? Directamente ahí pueden solicitar su inscripción o también en los datos de contacto que salen en la imagen, ¿no? El número de teléfono, el correo. Bien, yo estaré encantada de atenderlos a todos. Bien, y con esto concluimos, ingeniero. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Los esperamos a todos en el curso. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Romina. No sé si puedes sacar la presentación. Sí, claro. Tú has tomado el control de la hora. Quiero despedirme de los participantes. Sí, un segundito. Ya está, ingeniero. Listo. Bueno, nada, me toca despedirnos. Espero que les haya gustado el webinar, que les haya despertado el interés en el curso, que hayan aprendido y si hubiese alguna última pregunta, con mucho gusto la puedo responder en estos momentos. Me pueden escribir por el chat y yo respondo la última pregunta del webinar del día de hoy. Gracias a ti, Tim. ¿Cómo presentar el flujo de caja inicial? Básicamente es con un formato parecido al que les he dado, ingresos, ¿no? Proyectados en el tiempo mensualmente, y los egresos separados en los rubros, ¿no? Mismo del arreo, materiales, mano de obra, equipos, subcontratos y gastos generales, pues, ¿no? Y a nivel de los ingresos, recuerden el adelanto, las organizaciones, el fondo de garantía y la amortización del adelanto, pues, ¿no? Listo. Ahora sí, entonces. Muy buenas noches con todos. Gracias, Sí, Mario. buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Yes. Buenas Gracias. noches. Gracias.